Boa tarde a todos. También para mí una alegría estar de nuevo acá en esta sala, na Nova Acrópole de Oeiras. Y debo decir que estoy muy grato porque cuando a pintora desta exposición, Françoise Tercer, que é a fundadora, o membro fundador e agora a fundadora do país en 1979, de Nova Acrópole, fez a exposición, ela me disse que quería facer textos, como eran textos mitológicos, quería facer alguns textos asociados aos cuadros, e fiquei muito feliz e comecei a fazer, e na minha guía facendo ia outro quadro máis, e outro quadro máis, e outro quadro máis, ia subindo o número de quadros, e finalmente ficou tal como está agora. E creo que o primeiro foi precisamente o Samudra Mantana, o batir do Océano de Leite. Nunca imaginei que ia ter a oportunidade depois de falar, explicando, pues durante o tempo que estivemos, unha hora máis ou menos, explicando diferentes elementos do simbolismo que aparecen no cuadro. O Samudra Mantana, o batir do Océano de Leite, é unha das cenas mitológicas máis importantes da religión indiana. Aparece representado na arte profusamente e algumas veces de forma quase increíble. Por exemplo, en Angkor Wat ten paneis de corredores enteros de más de 30 metros con la representación de una de las representaciones centrales más importantes que hay. Nos na Nova Acrópole vamos a hacer o ano próximo, creo que una viaje en 2026, o siguiente, y ojalá teníamos oportunidad de ver todas esas escenas de la mitología hindú, o Ramayana, Mahabharata y muchos otros, ver un poco representadas lá, porque eso tiene que ser un tesoro, dos tesoros. Y esta escena es una escena importante, muy importante. Llama la atención que aparece repetida a veces. Para preparar esta charla estoy a rever el texto original, tal y como aparece no Ramayana, aparece no Mahabharata y aparece no Vishnu Purana, donde aparece, son los textos sagrados de la India. Algunos de ellos forman parte del quinto Veda, Ramayana, y o Mahabharata, o llamado quinto Veda, y o Vishnu Purana es un dos Puranas, un dos tratados mitológicos antiguos, que es lo que significa Purana, que son, este está dedicado na íntegra a Vishnu, mas son casi 1000 páginas dedicadas a Vishnu, y una de las escenas es precisamente cómo nace a su contraparte, que é Lakshmi, que é a deusa do amor, a deusa Venus, cómo nace da espuma, do bater do Océano de Leite. Estas cenas, como todas as cenas das religiões antigas que aparecen nos seus textos, ten muitas interpretações. E, como diz Blavatsky na Doutrina Secreta, expor o verdadeiro significado das 14 ratnas. As ratnas son as joias, que o que aparece lá son chamados ratnas, joias, son as grandes joias que aparecen nese acto fundacional, vamos a chamar. O significado das 14 ratnas se dá exclusivamente na última iniciación. O sea, que o significado real de que se está a falar lá, detalle a detalle, cada uno de los elementos que surgen, las armas mágicas, os upadis, os vehículos dos deuses, vamos a ver después, etcétera, etcétera, a propia deusa Lakshmi, son elementos cuyo significado esotérico se daba a instrução en grados muy elevados dentro de las escuelas iniciáticas. De todos modos, nos vamos a intentar hacer algunas conjeturas por filosofía comparada, por simbolismo en general, por explicaciones por veces de Blavatsky o de otros, o por propia atención y reflexión pueden surgir algunos significados que son de interés, y cuando nos llevamos el significado derradeiro, matemático, esotérico, podemos movernos con significados filosóficos y alegóricos que nos pueden ser muy útiles. Cuando yo hice el texto, que quiero lembrar que fue el primero, el texto de Samudra Mantana, es una serie de reflexiones que llegaron en un momento, no tenía pensado en ellas. Me pasa muchas veces, cuando escribo muchas veces
comenzó a decir cosas que yo pensé que no sabía y de repente comienzan a salir naturalmente. Y una de ellas que até me llegó a impresionar es en qué medida o Samudra Mantana es una escena mitológica, o sea, una sucesión de símbolos, una alegoría, más como una fotografía, una escena, que tiene que ver con la cosmogonía, tiene que ver con el nacimiento de, en este caso, la deusa do amor, vamos a ver después su significado, mas también que es un acto que se evoca en la propia alma humana. O sea, o Samudra Mantana es un acto que existe en la alma humana. O sea, esa luta o esa tensao originada entre los deuses dentro de nos y las fuerzas titánicas o asuras dentro de nos, y en qué medida eso es necesario para que surja a conciencia. Si no a luta, no a mérito, si no a mérito, a conciencia no tiene sentido. O sea, sabiduría, en todas esas escuelas de filosofía se decía que la sabiduría era una conquista do mérito. No es otorgada por ninguém, y si es otorgada por mérito. O sea que, en qué medida hay una luta interior, una tensao interior, una potencia interior, donde en cierto modo están implicados todo lo que existe dentro del escenario de la alma humana, que evoca un momento de la naturaleza que sería o nacimiento de Venus. Vamos a hablar también de esto y vamos a hacer comparaciones con algunas religiosas. Lo que vemos básicamente, para ver el cuadro y después voy a por un vídeo que es muy divertido. Lo que vemos básicamente es una serpiente gigante, como un dragón, ahí, con muchas cabezas. Esa serpiente es Ananta, no Mahabharata, y es Vasuki, la reina de las serpientes, en los otros textos. Es curioso porque no Mahabharata, que debe ser la versión más antigua, algunos nombres son diferentes. Por ejemplo, la tartaruga es la reina de las tartarugas, no es o avatar Vishnu convertido en tartaruga. Más bien, son apreciaciones eruditas que no son pueden ser de interés quizás para un artículo, más no para una charla, mas hay pequeñas diferencias. Mas en todo caso, la reina de las serpientes, si Ananta es la serpiente de la eternidad, creo que significa Ananta, la serpiente eterna. Si Vasuki es la reina de las serpientes, y las nagas son las serpientes, o sea, los deuses serpientes, no se refiere a serpientes físicas, se refiere a los deuses serpientes que viven en el fondo do mar, que guardan los tesoros, que guardan el conocimiento. Entonces, una serpiente, además aparece de muchas cabezas, como aquella que está asociada, como aquella que sirve ahí a Ananta, ¿no? Aquella que sirve de leito a Vishnu. Vishnu es el dios más importante, aquí aparece como rey. Vishnu es el Deus que conserva a vida en las diferentes crisis que a vida universal ten, se presenta a Vishnu para conservar a vida. O propio nombre de Vishnu significa ven da raíz Vish, que significa entrar, penetrar, y es a vida que penetra Vishvarupa, a vida que penetra en todas las formas, que entra en todos los moldes, y que, porque en la realidad a vida es una. Y los seres vivos son vivos porque la vida está en ellos, no porque ellos sellan seres vivos. O sea, la vida es universal y la vida no morre, la vida es infinita, la vida es un misterio, la vida tiene un aspecto inmanifestado que es el verdadero aspecto de él, no o manifestado. A un autor que se llama Shankaracharya, que es un grande filósofo y místico del século, según las versiones de las propias escuelas antiguas, del século IV a.C., que él escribió siendo muy joven un libro que se llama Os 1000 Nomes de Vishnu. Esos 1000 nomes es una forma literaria, mística, filosófica, que en sánscrito es Sahasranama, 1000 nomes, y que cuando se quiere explicar los epítetos de un deus, es una especie como de, te voy a explicar lo que es un deus, y abren un leque, y ahí aparecen todos los nombres, que por eso son 108, por eso en 1008, 1021, rara vez 1000 exactos, más en torno a 1000. Entonces, en 1000 nomes se explican muchas cosas, claro, muchos epítetos. Y él explica, Shankaracharya, los 1000 nomes de este deus, o deus conservador de la vida, Vishnu, y de un fragmento que aparece en el Mahabharata, que aparecen ditos los 1000, cuando Bhishma está deitado en una cama de flechas, porque está esperando el momento de su muerte, comienza a hacer un himno a Vishnu, y dice los 1000 nomes, una por otra. Entonces llega Shankaracharya, parece que tenía 13 o 14 años cuando hizo este libro, pero menos una versión que leí,
y comenzó a explicar palabra a palabra. Y en el fondo, cuando está a explicar os 1000 nomes de Vishnu, está a explicar os 1000 nomes da vida universal. Con lo cual, un tratado filosófico profundísimo. Porque se non estivéssemos que por nomes a vida, epítetos a vida, o que a vida, pois nos teríamos dificultades. É grande, claro, grande de todo. Pensando en termos filosóficos un pouco esotéricos, non a vida só na Terra, a vida universal. Todo aquilo que se move, en certo modo, está dentro da vida universal. É grande, é penetrante, transforma, é un misterio, é o ser dos seres, o sea, a vida universal con mayúsculas. Pois, Vishnu é o preferido de moitas das escolas da India antigas e nesta cena é o rei da cena. O sea, aparece un momento onde un sabio que é Durvasa é un dos rishis, se considera un dos sabios que Blavatsky asocia, creo lembrar, a estrela ao polo norte, a estrela polar verdadera, non a estrela polar de agora que está a Terra asinalada, sino a que sería a estrela polar verdadera. En un momento determinado sente o frenesí de devosao y recibe una guirlanda, en portugués hay mucho semejante en portugués, una guirlanda de flores de una deusa que eran unas flores que producían como de éxtasis de devosao, y en ese éxtasis de devosao entrega a Indra, que é o rei dos deuses, na versão antiga dos Vedas, entrega e va un elefante branco, que se chama Airavata, vamos a ver depois, e entrega esa guirlanda a Indra, o rei dos deuses, que va con todo su cortejo, pues pega esa guirlanda, que se outro a lanza, e a põe sobre a cabeza do elefante branco. O elefante branco, que estaba medio bebedo do cheiro, do perfume tan embriagador que tiña a guirlanda, agarra a guirlanda, fica o cheiro, como non era nada para comer, e tamén, en fin, non son seres, o perfume o deixa inebriado, e lanza no xao, desgracia, lanza o xao a guirlanda entregada por Durvasa. Durvasa era un sabio demasiado poderoso y nada compasivo, nada misericordioso, nada amable, bastante recto, que diz: que estás a facer, oh Deus? Estás a rejeitar de forma descortés una guirlanda que eu te ofrecí. Tú non te das conta que non soy un simples brahman, soy moito máis do que un brahman. Porque resulta que Durvasa leva en sí parte do fogo do Deus Shiva. O sea, que como una parte de Shiva, outro grande Deus importante, encarnado. E entón lanza unha maldición sobre Indra. E a maldizoa, e nesa maldición diz que perde o seu poder, perde o seu vigor, perde a capacidade de soster o universo, porque ele é o rei do mundo, o rei do universo. E claro, a partir dese momento comeza a desgracia, comeza a ficar todo desordenado, os deuses, todos os deuses que dependen de Indra, comezan a ficar sin a súa vida, sin o seu vigor, sin a súa... E a natureza entera entra en crisis, en quebra, como para... E comenzan a revelarse os antideuses, que son os asuras, os titanes. Se revelan, porque no momento que falta ese vigor dos deuses, de forma natural, unha crisis de vontade de poder, como diría Nietzsche, pues aí aparecen e se rebelan contra él y claro, en esa crisis van todos a pedir ayuda. ¿A quién? A Vishnu. Vishnu, cuando hay crisis, es o Deus a quien se pide ayuda. Y piden ayuda y dice: ¿qué podemos hacer? Os deuses perderon a súa vida, a súa energía, o mundo entero está a ruir, porque se confunden todos os derivados do ser. E a maldición ya está feita. Entonces ele dice máis ou menos que é necesario batir o océano de leite para obter o Amrita, o elixir de inmortalidade, Amrita, no morte, o elixir de vida eterna, o elixir de inmortalidade, para poder continuar y renovarse en él. Y que por otro lado, só poden obter eso si piden ayuda aos titanes, asuras o daitias. Son tres nombres que reciben. Titanes sería una tradução, o nome original sería asuras o daitias. Os daitias son os fillos de Diti. Diti representa un pouco, en certa xave, a morte. A relación de Dite con a morte, o facto de morrer. E os
y los deuses, los devas, son filhos de Aditi. Vean, Diti, Aditi. Aditi representa o espacio, o seu, o ilimitado. Os Aditya son os filhos, son os deuses máis altos dentro da religión védica, nos vamos a máis antiga. Então, os filhos de Diti son os Daityas. Esos Daityas aparecen sempre con formas monstruosas, como se ve lá, con presas, con forma barbárica de muchas cores diferentes y en actitudes posesivas. No son inmortais, mas quasi. Y lo que quieren a todo precio es conseguir ser inmortais. Quieren de cualquier manera ser inmortais. Representan, dentro del ser humano, representaría su egoísmo más brutal, más poderoso. O sea, aquello casi como de divino egoísta que hay en nos, o sea, de poderoso egoísta que hay en nos, que como si fuese un genio que vive dentro de nosotros. Y más, Vishnu dice, no podéis luchar contra ellos. Y los dioses dicen, no van a ficar con o Amrita también, sería una desgracia, o sea, porque lo único que diferencia, pues sabe que diferencia entre los deuses y los titanes es que ellos morren, tienen mucho deseo de vivir eternamente y ser los primeros, the first, the boss y the one. Es decir, the first, the boss y the one é a típica voz dos Daityas dentro do ser humano. Querer ser o primeiro, o máis forte, o non deber nada a ninguén e estar sempre encima de todos os seres ordenando como un tirano. Pois ben, os deuses que representan a armonía universal, representan pues eso, a delicadeza, as leis da natureza, dicen que como van a facer inmortais, que non poden ter acceso a ese licor de inmortalidad o de ninguna maneira aos asuras. Es como si los seres humanos tuviésemos acceso ahora a inmortalidad. Imaginen el desastre. Si la Tierra está como está ahora, imaginan que nos tuviésemos esa capacidad de no morrer y ser siempre jóvenes, más sino espíritu joven, o sea, con el egoísmo que se va haciendo cada vez más amargo con los años. Un desastre completo. Y Vishnu dice, no se preocupen, ya me encargaré de que les no tengan acceso al licor de inmortalidad. Mas eles tienen que hacer con vosotros, tienen que hacer juntos, solo si hacen juntos van a obtener ese licor de inmortalidad. Y si ponen juntos, pues a batir el océano de leite, tienen que pegar una montaña, que a montaña Mondadara, que aparece gigantesca tanto para cima como para abajo, que tiene árboles con propiedades especiales y propiedades alquímicas especiales, y terras, y metais, todo ese, tanto en la parte que está por cima del agua como en la parte que está por debajo del agua, que es muy grande, para hacer una especie como de buraco en las propias aguas del océano de leite y bater con una especie como si fuese un pau para bater leite para hacer cuajada, para hacer manteiga o cuajada. Eso es un monte. Entonces ese monte tiene que ser batido con la reña de las serpentes y después tiene que ser sujeto, pues no, monte caería para baixo, en la infinitud del océano de leite, tiene que estar sujeto por una gigantesca tartaruga. Esa gigantesca tartaruga es, en las profesoras fenomenales posteriores, es un avatar de Vishnu, es el propio Vishnu convertido en un ser de la naturaleza, un avatar. Es el primeiro avatar de Vishnu, o avatar de Kurma, a tartaruga. Por otro lado, Vishnu está na tartaruga como avatar. Vishnu está no alto do monte Mandara, dice. Mandara. Está no alto do monte. Vishnu está en varias personajes que aparece que son como sus proyectores dentro de los devas y ate entre los asuras. Vishnu está en la energía y la vida que corre a través de la serpiente Ananta y está no vigor que infunde a los dioses para batir el océano de leite, porque después de cientos de años se cansaron de batir el océano de leite y ellos tienen que infundir ese vigor de nuevo, o sea, que está en todas partes. Está una parte alta reinando, una parte baixa sostendo, una propia serpente que está a ser pulsada y los propios devas y en alguna sura para mover el océano de leite. O sea, que se hace enlazado gracias a él y enlazado con él directamente. Vamos a ver un vídeo muy divertido, muy corto, son 5 minutos más o menos. Esto para los indianos sería
una berrassada en plan cómica, divertida, de un mito tan importante, ma beh, è proprio fixeron, è un film che si chiama Dassar Avatar, ese film è una maravilla, chiamase Os 10 Avatares de Vishnu, Dassar Avatar, Os 10 Avatares de Vishnu. O sea, as 10 formas que asume o Deus conservador da vida para manter a vida universal na creación, o sea, para que a vida continúe o su camino en medio de grandes crisis provocadas pues, por grandes maldiciones del lamento y por grandes personajes titanes que de repente desafían y violentan a orden universal. Creo que pasa muchas veces con los titanes cuando asumen demasiado poder. वरन नए युग के स्वर्णीय भविष्य का प्रवेश द्वार भी खोल दिया। पृथ्वी लोक पर जन जीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति, प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। लेकिन आकाश पे छाए घने बादल किस ओर संकेत कर रहे हैं? ये क्या हो गया मुनिवर? स्वर्गलोक में कल तक तो सब ठीक था, शांति, समृद्धि, आनंद, किंतु आज किस असुर की कुदृष्टि है ये किसी की कुदृष्टि नहीं सुंदरी, श्राप है दुर्वासा ऋषि का। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्ग लोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए, सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले।
सारे कृपया पारे पाही मुरारे। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत न हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए। फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है। मैंने कहा ना, मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है अमृत। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह, क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा। गजगामिनी
आंखों को मिला, एक प्याला तो हमें दिला। हर तरफ है बस नशा नशा, झूमती है हर दिशा दिशा। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बातों में है तेरी रागिनी। ओ मोहिनी, ओ कामिनी, ओ मोहिनी, Bien, vamos a hacer una explicación un poco filosófica y aquí un poco esotérica, siguiendo un poco los enseñamientos de Blavatsky en la doctrina secreta. Un dos significados de do nacimiento de Venus, porque piensen que el nacimiento de Venus en la mitología griega es muy semejante. Venus o Afrodita nace da espuma do mar, o sea, como si fuese el batimento do océano de leite. Y cuando ela nace, pues há toda una serie de flores que enchen a natureza y ventos, o sea, hay una mudanza importante en la naturaleza. Voy a explicar lo que dicen las tradiciones esotéricas sobre esto y después con eso vamos a intentar discernir un poco los elementos do mito. O que ciertas tradiciones esotéricas dicen, y que fue referido por Blavatsky, ainda que algunas indicaciones que él no dio, algunas de ellas fueron dadas por el fundador de Nova Acrópoli, en enseñamientos más directos a sus discípulos. Él le decía que en estas tradiciones se explicaba en qué manera o surgimiento de la conciencia para la humanidad, o sea, la humanidad, en estas versiones, que son las mismas versiones que aparecen en textos budistas, do Kalachakra, por ejemplo, a la primera humanidad eran gigantes, eran primero formas como entelequia, gigantes, después como gigantes, o sea, un origen que no ven do macaco. La origen de esas tradiciones budistas o do Kalachakra o la asistencia do Xian no es exactamente así. Entonces, parece, o que dicen esas tradiciones es que en un momento determinado el ser humano recibe a conciencia mental. O sea, es como o que después va a ser expresado en los mitos de Prometeo, a un cuadro lá, que o Prometeo precisamente se ve como un ser humano está a recibir el fuego mental, como está a recibir el fuego mental que o torna semejante a un Deus, o sea, faz semejante a un Deus. Y antes vivían en las trevas, porque ainda que vían, no podían ver de verdad. O sea, no eran conscientes de aquello que vivían. Entonces, ese momento donde la humanidad en la Tierra recibe como un fuego mental, se explica que ese fuego mental ven de alguna manera, y no piensen en otros jugadores, por favor, sino que ven como una operación de la naturaleza. En los planos más sutiles, ven asociado al planeta Venus. O sea, que de Venus sería como un fuego mental. Venus sería Manas y la Tierra sería Kamamanas, o sea, mente superior y mente de deseo. Y, en cierto modo, cuando la humanidad y la Tierra, porque la humanidad sería a flor evolutiva más elevada de la Tierra, sería a flor de la Tierra. Cuando la naturaleza faz que el ser humano sea consciente, la naturaleza, asociado a Venus, precisamente, gracias al ser humano, la naturaleza tórnase consciente de la propia. Piensen lo siguiente. La naturaleza no es consciente de sí, sino a través del ser humano, porque el ser humano es el único que es consciente de ella en el sentido íntimo de la palabra. Mas el ser humano es naturaleza. O sea, que el ser humano es, aparte de la naturaleza, en que la naturaleza se torna consciente de ella propia. Bien, ese momento, según estas tradiciones esotéricas, existiría en todos los lugares donde esté a vida universal. A un momento donde se llera una ponte entre las fuerzas elementais titánicas propias dos elementos y las almas en su mundo celeste dispuestas a encarnar conscientemente en esa materia. Es como decir, como si hubiese dos serpentes. Una serpente, o dos círculos serpentes. Un círculo serpente que morda su cauda en estridencia, así, como dice, que a luz astral,
que o ser humano, a natureza no seu reino animal, a forzas titánicas dos elementos que ainda non encontraron a súa armonía, e de repente há un momento de armonía entre a terra e o céu. Ese momento de armonía é feito a través de unha ponte, que é unha ponte mental, unha ponte de fogo mental ou de consciencia mental. Nese momento se armoniza o reino das almas e o reino da materia. É como dizer, há dois procesos simultáneos ao mesmo tempo. Há un proceso de descida das consciencias divinas, o sea, das unidades divinas, dos jivas, ¿no?, que dicen na India, por exemplo, un proceso de descida, e hai un proceso de subida que ven de unha serpente de eternidade, Anantasesa, a un proceso de descida, e depois a un proceso de subida dos elementos que se van conformando e van sendo cada vez máis complexos, cada vez máis organizados, cada vez máis estructurados, cada vez máis, e chega un momento onde se pode facer unha ponte entre o mundo celeste e o mundo terrestre. O mundo terrestre ou da natureza é o mundo de forzas desatadas, de elementos. Esos son os asuras, os daitias, os titáns. Na mitoloxía indiana, os daitias son tamén os gigantes. Entón, porque este fogo mental se entregou á humanidade dentro destas tradições un momento en que a humanidade tiña corpos gigantes, como aparecen os gigantes prácticamente en todas as religións ou civilizações como antecedentes do ser humano actual. En ese momento se recibió a conciencia, y esa conciencia está asociada ao planeta Venus e a deusa do amor. O sea, a deusa do amor, o planeta Venus, que en las diferentes religiones é a deusa do amor. É curioso porque tamén na India a deusa do amor é o planeta Venus, e a deusa Venus, a estrela bella, ¿no?, que é chamada. Entón, nos 1000 nomes de Lakshmi aparecen moitas referencias neses 1000 nomes a que ela é a alma de Venus, que é o duplo luminoso da Terra. Entón, Lakshmi, ou a deusa do amor, o Venus, representa o nacimento de Venus representa ese momento. Entón, o que dicen as tradicións esotéricas é que a Terra se cubrió entera de flores no mesmo momento en que a espuma do mar se tornou branca e no mesmo momento que o ser humano, que era un animal, era un gigante sin autoconciencia, recibió un fogo mental para comenzar un proceso de autoconocimiento. Que ese momento fue o mesmo. Ese momento de adhesida do fogo mental. Por eso, na Grecia, depois na Roma, na tradición mitológica grega, curiosamente, cuando Venus aparece, toda a terra se cubre de flores e ela nace da espuma branca do mar. Mas antes non había mar, claro que había mar. Mas a espuma non necesariamente era branca. Que sea branca depende de elementos químicos e de constitución moito especial, e para que sea branca ten que haber unha constitución moito especial. Entón, esa espuma branca, batir o océano de leite, vean, batir o océano de leite, a espuma branca, toda a terra inundada de flores, o sea, que comeza a reprodução sexuada da natureza. Como que antes a reprodução non era sexuada. O sea, as flores indican a reprodução sexuada da natureza. Pero temos varios elementos comuns, que o despertar do desejo, o despertar do sexo, o despertar da consciencia mental, o proceso pelo cual as almas entran na manifestación antes que estaban no seu propio mundo celestial e non eran conscientes da materia, mas e por outro lado, na materia, na Terra existían poderosas forzas, elementos titánicos que estaban creando as condições para a vida consciente. O sea, como si en todos os lugares onde exista a vida universal habrá un momento onde se están a dar pasos para que se lleve vida consciente. Esa é, na Terra, esa forma humana. En cualquier lugar sería de cualquier forma imposible ni de imaginar para nada. Pueden ser en otras dimensiones da natureza. Entonces, ese era un ensinamento moito esotérico e que era velado a través da alegoría. Ese ser velado era, pues, con todos os tesoros, os 14 ratnas que surgen do batir do océano de leite, que representan, en certo modo, o otorgar o fogo mental. O sea, como desperta o fogo mental na alma humana que permite apreciar a beleza. O sea, porque o ser humano, desde que desperta a súa conciencia, ten sensibilidade estética, que é unha das coisas que o faz evoluir, sensibilidade moral, sensibilidade estética. Nos non imaginamos, ainda que por veces a ten por instinto, mas nos non imaginamos os animais
con delicadeza estética, ainda que por se facen cosas maravillosas, pero os gatos cuando pintan, facen, vamos, hai gente que compra cuadros pintados pelos gatos. Mas non a sensibilidade, unha cosa é facer as cousas belas, que a natureza sempre vela de alguma maneira, e outra cosa é ter sensibilidade estética, que é a sensibilidade da alma, o sea, a alma desperta ten sensibilidade estética, o sea, sensibilidade diante da beleza. Pois, isto é o que é representado e é moito importante, é unha cena, é un momento moito importante na natureza. Claro, todo aquilo que sucedió na historia do ser humano, en certo modo, sucede dentro dele. Todo o que sucedió na Terra, en certo modo, sucede dentro dele. O sea, dentro de nós están os titanes, están os deuses, está Vishnu, un dos nomes de Vishnu ten que ver con o facto de que o ser humano Narayana, o ser humano conquiste a súa existencia. O sea, o nome Narayana, un dos significados etimológicos é que o ser humano, o Nara, o ser humano, conquiste a súa existencia. O sea, é aquilo que permite que o ser humano sella ele, o sea, sella un arquetipo encarnado, un deus encarnado, como diría Platón. O sea, un herói, un fillo dos deuses. Todos os seres humanos somos un deus que ficou prisionero dentro da mitología ou da filosofía platónica, que ficou prisionero na existencia, e claro, e experimenta esas ataduras e esas forzas titánicas dentro del e todos os elementos, pues, que están dentro da escena. Vamos a analizar entón algunos dos elementos que aparecen, seguindo esta tónica, algunos dos elementos que aparecen no batir do Océano de Leite. Primeiro, Vishnu é a alma de todo. O sea, está como tartaruga sullitando. A tartaruga é símbolo da terra. O sea, a tartaruga é a terra girando no espacio. Porque isto sucede nun momento X. E é posible até que a maldição de Durvasa teña que ver con algo asociado á inclinación da terra. O sea, en algún momento sucedió algo, como dicen os textos bíblicos, que o dragón do Apocalipsis barrió do céu a terceira parte das estrelas do céu, non sei se lembran, ficou un terzo, non sei, barrió un terzo, ficou un terzo. É como dizer, algo sucedió na Terra, unha mudanza de iso, porque Durvasa está asociado á estrela polar, e iso non é maldição, todo rue, a natureza rue, mas nese momento se va a dar algo importante, que ese degrau dentro da historia da humanidade e da Terra, en que se pasa a unha nova dimensão. Desta nova dimensão aparece a mente, conciencia, para toda a natureza a través dos seres humanos. Então vamos a ver algunos dos elementos que aparecen cá e a relación que ten precisamente con iso. Por exemplo, temos armas dos deuses, aparecen armas dos deuses, aparece, o máis importante, aparece Lakshmi, o sea, aparece a deusa do amor, que tamén a deusa que está asociada a estrela Venus. Aparece ela e nace da espuma do batimento do Océano de Leite. Outra cosa importante que geralmente non se fala é que o Océano de Leite non é cualquier océano, há toda unha serie de océanos asociada a unha serie de terras, en número de 7, e o Océano de Leite é o quinto, o sea, já está outra vez o quinto elemento, asociado con o quinto elemento, con Manas, con a mente superior. De facto, cando Vishnu está deitado na serpente Anantasexa, Vishnu máis sabe representa a vida universal, o alma do mundo, o a alma da humanidade, mas a alma de todo, na realidade. Cuando está deitado na serpente Anantasexa, está sobre unha sustancia leitosa, e ese é o Océano de Leite. O océano que se va a bater é o Océano de Leite, non outros océanos, há outros océanos. E o Océano de Leite é o quinto, que tamén o número 5 ten importancia asociada a Venus precisamente. Entón, aparece o elixir de inmortalidade, porque no momento en que os deuses se vinculan á natureza, e se vinculan, os deuses son as mónadas humanas, o sea, os elementos divinos do ser humano. Cuando o deus que há dentro de nós, ou a chama divina que há en nós, se asocia á natureza, e esa conciencia desperta, a conciencia pode ser consciente, disculpen la redundancia, de que é inmortal. O sea, si aquello que divino nos toma conciencia en nos y devora completamente todo tipo de dúbidas, incertezas, paisóis, etcétera, etcétera, o que restaría ser una llama divina, eterna, inmortal. O sea, si aparte de llama divina vencese todas as dificultades que ten, fica, a morte non existe, como dice Pablo de Tarso, ¿no? Aquel que viva o misterio de Cristo, para él a morte non existe. Onde está a morte o tu ferrón? Dice, eu superei a morte. Superar a morte
é por ser conscientemente inmortal, porque todo o que existe é inmortal, non há nada que morra, todo unha transformación, mas ter consciencia desa inmortalidade, eso sería propio das almas que se conquistaron a sí mesmas, e iso pode ser a través da consciencia, o sea, o desenvolvimento da consciencia e percorrer os camiños da consciencia. Por eso, o elixir de inmortalidade queren todos, e en certo modo, para fabricar ese elixir de inmortalidade é necesario a concurrencia dos asuras e dos, o sea, os titanes, os daicias e os devas, os deuses, porque non se pode conquistar esa consciencia inmortal sino a luta interior. O sea, en certo modo, esa serpente ananta esa, o Vasupi, representa a propia corda interior do ser humano, o sea, a propia natureza do ser humano como unha corda entensao entre un mundo superior e un mundo inferior. Só desatensao pode nacer a conquista da inmortalidade, só. Por eso ten que ayudar os asuras, ten que estar presentes. Aquelo que é divino no ser humano non teria consciencia de sí na natureza, na terra, estaría no seu propio mundo, mas na natureza, na terra, só pode ser a través da luta o da tensão gerada con os elementos titánicos da natureza titánica. Esa é unha idea moito importante. E é curioso porque os daitias ou os asuras están perto da cabeza, están a ver, están cá, nesta parte de cá son os asuras, que están na parte de la son os devas. Y sobre eso, pues en los propios textos dicen que los asuras, que en el fondo son egoístas, o sea, quieren obtener ese poder de forma egoísta y no se importarían de llevar a tierra entera, destrozar a la naturaleza entera una crisis, pues reciben o veneno que sale da serpente en forma de nubes. Esas nubes eles respiran como veneno, mas esas nubes secan depois aos deuses e caen má chuva que refresca aos deuses. É unha idea moi interesante. O sea, aquilo que é veneno para o que é máis pessoal, aquilo que nos faz sufrir quizás máis no camiño da perfección é quizás o que máis alegra, faz descansar aquilo que é divino en nós. É unha idea interesante. O sea, además está diseñada o esa especie de veneno convertido en vapor que después se va a convertir en xuva para os devas. O sea, o elixir de inmortalidade é o máis importante. Despois está o médico que eleva o elixir de inmortalidade. Chamase Dandawari, ou algo así. Dandawari, creo que é. O Dandawari. Que ele aparece, é o médico dos deuses. Vamos a ver depois imagens, é o médico dos deuses que porta o cáliz onde está o elixir de inmortalidade. Más elementos importantes dentro de estas joyas. Nace a vaca Surabi o Camadeno. É unha vaca que é mitológica, que significa aquela que otorga todos os desexos. Ten historias mitológicas moi divertidas, no Ramayana, por exemplo, aparecen, onde un sabio, unha seta, está na floresta a facer meditações e chega un rei con todo o seu exército e ele ofrece pues, un banquete a todo o exército entero, que eran 30.000 o 40.000 soldados, con todos os elementos para comer, para beber, con toda a comida, con toda el sosiño. E o rei pregunta, como conseguiste facer eso? É que tiene unha vaca mágica. Esa vaca é a vaca Camadeno, que é aquela que otorga, deno de otorgar, cama os desexos, aquela que otorga todos os desexos. Esa vaca Camadeno nace no batir do seno de leite. Esa vaca Camadeno quizás debe ter varios significados. Nun deles debe representar a luz espiritual como unha vaca de abundancia que alimenta a alma desde que a alma ten conciencia de sí. Unha como el duplo luminoso que o alimenta. Pense que as tradicións artúricas son semellantes. O grial alimenta aos seus eleitos. O sea, aqueles que están protegidos pela gracia do grial non necesitan comer, non necesitan dormir, non necesitan... E curiosamente, a escena é moito semellante. Cando se faz un banquete, a primeira que aparece o grial, aparece no castelo do rei Artur, e de repente, o grial faz que cada un coma e beba o que quera. O sea, converte en comida e en bebida aquilo que a xente quere comer nese mismo momento. O sea, que representa exactamente o mesmo. Esa Camadeno o Surabi. Despois aparece o elefante de Indra, que é Airavata.
tipo elefante blanco con 2 cornos, que, bien, saber los significados, en todo caso está asociado a realeza de alguna manera. Aparece o caballo branco no quiero decir mal, no, es nuestra cartera. Un caballo de 7 cabezas asociadas a 7 cores, y la boca saen a diferentes cores do arco iris. Que llámase Usais Rabas, como un Pegaso do entusiasmo, sería o arquetipo de todos os caballos. Un caballo branco con 7 bocas de luz de arco iris. Surge Varuni. Varuni se va a convertir na consorte de Varuna, o deus das aguas, o deus do mar. Mas Varuni representa y significa eso a embriaguez mística. O sea, o fogo interior conciencia nos otorga a posibilidad de ser reis de nos propios. Por elefante, Airavata. Nos otorga a posibilidad de con a conciencia viajar por todos os mundos e todas as esferas, no noso mundo interior, e os sabios que desenvolven esa conciencia máis e máis en todos os planos de conciencia viajan. É o cabalo das 7 cabezas, con as 7 luces. Otorga a capacidad de crear con o pensamento, porque no mundo interior nos creamos con o pensamento. Cada uno vive aquello que quiere vivir, no es o crear con o pensamento. Como diría un propagandista, a persoa que está no inferno e cree que está no ceo, está no ceo. E viceversa, a persoa que está no ceo que cree que está no inferno. O sea, na realidad, nos creamos con a mente todo o que nos alimenta. É como unha vaca que nos otorga os desexos. Claro, tamén os desexos para envenenarnos, para destruirnos, para... etcétera, etcétera. Até quizás esteja encuberto o poder do yogi, do Kriya Shakti, que é a capacidade de crear con o pensamento. O sea, en que medida o pensamento non só no mundo íntimo e da conciencia, sino até no mundo objetivo se podría cristalizar segundo as formas daquilo que se pensa, que é un dos poderes asociados ao yogi, o poder de Kriya Shakti. Então, Varuni representa, que surge tamén, Varuni representa a embriaguez mística. É chamada a deusa dos ollos voltos para os seus, os ollos dobrados. Eso significa que ese poder da conciencia ben dirigido nos otorgaría estar sempre, no bom sentido da palabra, nas nubes. O sea, imaginen que tivéssemos que pasar circunstancias extremamente dolorosas, dificultades, tal, mas non podísemos facer nada con iso. Poder ter ese poder de dizer, puto, ben, non posso facer nada, non posso alterar nada, non ten sentido que sufren necesariamente, pues ya voy a sufrir, ya estoy en la situación que estoy, me voy a las nubes. O poder da conciencia, pues como sucede muchas veces en la vida, no sé, un Wagner compuso Lohengrin estando en la cárcel, y dice que fueron los momentos más felices de su vida, en la cárcel compondo Lohengrin. O Miguel de Cervantes compuso, creo que fue la segunda parte, de su Don Quijote. O sea, si una situación miserable, más a embriaguez creativa, a embriaguez do espíritu, que domina a materia, o permite estar donde quiere estar. Estar en un mundo de ideas, en un mundo de creaciones artísticas. Después aparece también aparece o fuego espiritual. É un momento do nacimiento do fogo espiritual, evidentemente. Aparece a lúa, ese é un misterio. Aparece tanto Chandra, que é a deusa lúa, como... e depois Soma, que está asociado á lúa, mas que aparece tamén como un alimento de inmortalidade. Aparecen os dois. E Chandra, a lúa, entra dentro de Shiva como se fuese o crescente lunar que va a pasar a estar como un dos dos atributos de Shiva. Eso é un misterio importante. Aparece o arco de Vishnu, que después va a ser o arco de Krishna y va a ser o arco de Parasurama, diferentes avataras de Vishnu, Suranga, creo que se llama así. Aparece, ya dicho, me digo 2 deuses y me faltan 2 ranas. Aparecen los apsaras también. Las apsaras son como ninfas, almas ninfas, que como que nacen da espuma das aguas
que no van a querer desposarse ni con deuses, ni con titanes, ni con asuras, y van a ficar parte do cortejo de Indra. O sea, no cortejo de Indra van a estar las apsaras que danzan, generalmente aparecen como ninfas que danzan, y van a estar los gandharvas, que son los músicos celestes. Entonces, las apsaras nacen directamente de ese elixir de inmortalidad. A un erro, no libro, a un erro meu, entreguei mal o texto, onde diz Rohini, que unha das esposas de Vishnu, encarnado, é Mohini con M. A un erro da miña parte, non culpa de Arisao, ni culpa de cando escribí, y bueno, ya, me di conta ahora. Importante, aparece tamén aparece o sono, porque cuando as almas nos poderes alimentares da natureza non há descanso, están sempre activos, a natureza non deixa de estar en actividade. Nas almas tamén non há descanso, están na súa propia eternidade, no seu propio seu, mas cando conectas os dois, surge a necesidade de separarse os uns dos outros. O sea, é como dizer que a consciencia non pode ficar demasiado tempo na vigilia en contacto con o mundo exterior, porque eso esgota completamente o ser humano. Entón, volta de novo ao seu mundo no sono. E o propio poder continuar, poden traballar sozinhos e na presencia, que tamén é disruptiva, a presencia da consciencia. Vean, por exemplo, unha persoa cando está en vigilia, vean as respiracións como respira. Pues cualquier estado emocional, cualquier cosa da vida que haya que apresurarse, cualquier noticia, cualquier conversa va alterando a nosa respiración. O sea, que noso corpo está agitado, a propia continuidade de energía está sendo quebrada. En cuanto que estamos a dormir, otra vez una respiración, o sea, se restablece a persona. ¿Y por qué surge esa ruptura de esa continuidad de energía? Pero apresado la conciencia humana. O sea, apresado la conciencia humana con todos los obstáculos, o con todas las sombras, o con todas las situaciones en las cuales está implicado. Por ejemplo, dar una conferencia implica una energía, eso cansa. No es lo mismo dar una conferencia que estar a dormir. O sea, eso está a exigir la persona. Y ustedes para oír lo mismo. Entonces, no funde, mas cuando se faz a ponte entre as dois, surge o sono. Porque é necesario o sono para poder superar eso. E surge tamén o infortunio. O sea, aparece Lakshmi, que é a deusa do amor e da fortuna, e tamén aparece como unha das ratnas o infortunio. Porque precisamente, se há fortuna, tamén pode haber infortunio. Eso estaría desequilibrada a natureza. O sea, se aparece unha luz que permite camiñar en dirección a ela, que permite dar esperanza, que permite dar frutos, tesoros, tamén esa luz pode provocar sombras. A existencia da luz provoca sombras. E o propio veneno, a intérpretes do veneno que consume Shiva, que explican que na realidad o océano de leite representa o sello onde está a serpente Kundalini dentro de cada un de nós, a serpente Vasuki, a serpente Kundalini, a tensada corda é a actividade de Ida e Pingala, e que precisamente ese batir da corda é a actividade da consciencia interior até no corpo, no que sería Kundalini, o sea, un proceso kundalínico, o proceso de despertar de Deus dentro de uno da consciencia. Pero dentro de ese sentido tamén aparece o infortunio. O sea, aparece a fortuna e aparece o infortunio. E ese veneno de Shiva se explica que cuando a persoa desperta consciencia na súa vida, o sea, que de repente a consciencia emerge de una especie como de automatismo no cual antes estaba, pues surge una especie como de veneno que debemos consumir, eso dicen los textos, durante un tiempo X para restablecer de nuevo a armonía y continuar esa caminada. O sea que realmente despertar la conciencia va asociado a beber un cierto veneno que va a ser, ainda que só fose o veneno de comenzar a conocerte como tú es, no como tú creías que eras, que eso ya un buen veneno. O sea, hay gente que morre con eso. Se versa así propio como es. Y ese veneno tiene que ser consumido por la parte en nos que representa a renovación, a transformación, a guerra interior para que después se continúe haciendo. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es una representación de Mohini, ahí danzando, exhibiendo su belleza, ha seducido a la naturaleza. Si no fuésemos capaces de no dejarnos seducir por ese aspecto de la naturaleza,
os titanes que hay en nos quizás conseguirían a inmortalidad. Gracias a Deus. Mas también los deuses tienen que satisfacerse con el elixir de inmortalidad y no querer seguir los pasos de Mohini. Porque Mohini está solo para los titanes. No está para enganar a los deuses que no necesitan de esas mallas. Monte Mandara, a Tartaruga, Kurma, que Vishnu, no alto, la montaña. Es curioso porque esta montaña ha sido representada curiosamente como un lotus, como si fuera un lotus en pedra, fechado que se va a abrir. Pues en el fondo, a apertura da conciencia, o despertar da conciencia humana, e o camino da conciencia está representado pelo facto de abrirse dun lotus. Aquí están os asuras, pero todas as cabezas, a serpente, con cabezas de animais. Aquí está o médico dos deuses, a Camadeno, a vaca que otorga todos os desexos, o cabalo branco, que os rabas, y aquí deben ser as apsaras, pues aparece con asas de anjo, o elefante Airavata, de Indra, y aquí están deuses de un lado y de otro. A concha Panjanya, que é a concha de Vishnu, na batalla, a súa concha de guerra. Tamén aparece Kaustabu, creo que se chama así, Kaustabu, que é un pectoral de joias que leva Vishnu. Esta é máis completa. Narayan é Vishnu que está convertido en Mohini y que está dando Mohini. Aparece que se ve ao pé porque nos textos dice que un sabio se deu conta de que na realidad os pés eran de home, ainda que o corpo era de muller, os pés eran de home, e que os pés eran de Vishnu. Entón cayó en reverencia un dos, non sei se era dos devas ou dos asuras. Evidentemente estos son los asuras y estos son los devas. Atención con la divisada entre asuras y devas, porque los asuras son anteriores a los devas. Y en realidad los devas son suras, es lo contrario de asura. Mas, como explica muy bien Blavatsky na Doctrina Secreta, no sentido original das escrituras, o sea, nos textos originais e no significado original, os bons son os asuras. Porque a palabra asura no é asura, negada de sura, sino significado original, eso explica Blavatsky, y aparece en otros textos, no son Blavatsky, é asura, aquel que posee o asu, aquel que posee o poder, a energía divina pasando a través de él. Curiosamente, na religión persa, asura, apura, asura Mazda é una asura, e os maos son os devas. Os devs, na religión iraniana, son os maos, e os bons son os asuras, curiosamente. Bien, en esta versión ya aparece claramente que esto tiene caras de animales, etcétera, etcétera, son los maos, y esto tiene caras más civilizadas. Bien, aquí aparece Rahu. Rahu, historia de Rahu y Ketu son a cabeza y a cauda do dragón dos eclipses. O sea, igual que en la filosofía, igual que en la astrología medieval, copiando evidentemente a esta más antigua, que es mucho más antigua, aparece a cabeza y a cauda do dragón, que a cabeza y a cauda do dragón é onde a órbita Sol-Terra corta o plano da órbita Sol-Terra, corta o plano da órbita Lua-Terra. Esa línea é a liña dos eclipses. Si resulta que Sol-Terra-Lua están nesa línea, é cuando se producen os eclipses, porque están no mismo plano, no basta que estén perto. Si pasa o Sol perto da Lua, mas pasa un pouco máis para cima, non é eclipse. Si pasa un pouco máis para baixo, non é eclipse, mas si pasa exactamente na liña, esa liña dos eclipses. A liña dos eclipses era chamada cabeza e cauda do dragón. Era o no norte o no sul do dragón dos eclipses. O que faz Rahu é tentar recibir o elixir de inmortalidade. E por eso se pode, ainda sendo unha asura, se pode junto dos devas, dos deuses, mas se dá conta Vishnu e con o su disco, lanza o disco corta a cabeza, o corpo morto se convierte en unha serpente, un dragón, e unas gotas de elixir de inmortalidade que chega a comer Rahu facen que sea eterno, está no seu eternamente. A cabeza está eternamente no seu, un punto no espacio, na realidad, a cabeza do dragón, caput dragonis,
y o cuerpo morto da serpente está también. Y cuando entran, cuando se juntan no mismo plano, es cuando Rahu puede comerse o Sol en un eclipse. Es aquí representado. Aquí aparecen los deuses, aquí aparecen devas, que están abatidos hacia la derecha, aquí los asuras, aquí a montaña. En la montaña están los apsaras también, que están là. Y aquí son diferentes escenas que aparecen. Por ejemplo, aquí ya están los devas con la energía nueva, renovada, luchando contra los asuras. Y aquí está Brahma, las 4 fases. Brahma, en 4 fases, y Shiva, que están, pues no sé, está a pedir estas Brahma a Shiva que se beba o veneno. Y aquí están los elementos que aparecen. O fuego, que es fuego espiritual, símbolo de fuego espiritual. Abakasuravi, que es curioso, representada de forma muy semejante a, claro, es ya época de la India mogol, islámica, como se representa o vehículo de Mahomet, cuando Mahomet fa viaje en Noseu y va a viajar en una noche a Meca, es representado de forma muy semejante a esto. Aquí aparece Lakshmi, con su loto rosa, vestida de vermelho, ainda que en algunos textos dice claramente que salió vestida de blanco, por esto que tiene importancia. O caballo, aquí aparece con una cabeza, más de 7 cabezas, los rabas, Airavata, o elefante de Indra. Aparecen, vamos a ver, este debe ser quizás, sí, este médico de los deuses. Este es un árbol, Kalpavishasta, creo que se llama, Kalpavishasta o Kalpavishasta. Es un árbol que otorga todo tipo de flores, no murcha nunca, y sus flores son perpetuas, y Indra o leva para su ser. Esto es Mohini, levando o elixir de inmortalidad, una flor. O batir do océano de leite, eso es de Angkor Wat. En la parte 2 asuras, lo que dicen los textos es que que es Ravana, porque Ravana era uno de los asuras, los titanes más poderosos, ¿no? Fue capaz de desafiar a todos los deuses y fue necesario que Vishnu encarnase como Rama para vencerlo. Eso creo que me extraña es que Ravana parece como que con 10 cabezas, y aquí aparece con muchas más de 10, ¿no? Tú contas todas aquí y acá, ya muchas más de 10, ¿no? Y aquí aparecen también ahí se ven los apsaras, las ninfas celestiales, y ese reino. Estas son varias escenas, también de Angkor Wat, muy impresionantes. Aquí aparece Vishnu con su disco y con una espada, que es raro, más que está ahí, está sobre el monte, está sostendo a tensão, ¿de acuerdo? Devas a un lado y Asura porque tienen presas animales y otra escena, lo mismo. Este es un deva, están entre los devas, aparecen 4 figuras grandes. Algunos dicen que Brahma, porque Brahma representado con 4 fases y por veces una quinta no centro. Más otros dicen que Shiva, en realidad, otros dicen que Vishnu. Más me inclino por decir que es Brahma, o Brahma de 4 cabezas más central. Pues dentro 2 asuras, está con los asuras, otro asura gigante. Estos son los que se enfrentan con los deuses. No con los deuses, sino con los grandes deuses. O con las encarnaciones de Vishnu. Y a una, creo que esta de arriba. Una que aparece Hanuman, no, esta no. Con cabeza de macaco, dentro de los que está con los devas. Esto es Rama, con o arco y otro de los elementos que aparecen, otras las armas mágicas que aparecen, o arco Saranga, o arco de Vishnu, que se ha portado por Rama, o de Ramayana. Esto es en el aeropuerto de cuando se llega a Camboya. Impresionante.
ha representado Samudra Mantana, un tamaño de personas normales, con esculturas preciosas, que dice toda la agua, a concha, que es de Vishnu, con dos ranas, las joyas, y aquí aparece Vishnu danzando, Asuras y los devas. Vamos a ver otra imagen más. Detalle. Entonces, esta es una de las apsaras, una representación en cultura de una apsara, son modelos de perfecta belleza. En arte chinés, en diferentes artes, en diferentes formas, atenobudismo, atenosjainismo, aparecen representadas esas apsaras, cada una con sus propias iconografías. Aquí aparece el nacimiento de Brahma, de 4 cabezas, del ombligo de Vishnu, que está dictado sobre la serpiente Anantasesa, con sus atributos, que la concha, la flor en realidad, la flor de loto sería más de Lakshmi, y con su masa de guerra, que aparece también. Y esta sustancia leitosa es un mar de leite, precisamente. Este océano es océano de leite. Una muy bella representación da vaca, que otorga todos los deseos do caballo, os rabas, y do árbol. Una representación con todos sus elementos, o arco, saranja, o cáliz de inmortalidad, Lakshmi, o caballo, los de cabezas, a vaca, o pectoral de joyas de Vishnu, o fuego, a concha, o hanja, o elefante Airavata, árbol Kalpavishara, todos con sus nombres además, o fuego, Alua, Chandra, fuego espiritual. Y este es el médico de los dioses. Esta representación muy bonita, la última, bellísima. Aquí aparece Amonte Mandodara, aquí aparece Brahma, Vishnu, Shiva, Indra. Se ve que Indra porque tienen 100 hoyos, nuestro cuerpo tiene 100 hoyos, son 100 feridas que fez por tener deseos luminosos, por ninfas, y cada una de ellas fue una ferida, mas también representa los hoyos da noite, porque un dos símbolos de Indra es o poder da mente divina na noite, ¿no? Y esos hoyos serían como estrellas, ¿no? E Indra, yo no sé en qué más detrás. Mas aparecen como más grandes, porque ya estamos en épocas posteriores. O hinduismo, esto no es la religión védica, Brahma, Vishnu, Shiva. Y aquí aparece pues todo mismo, ¿no? Elefante, o caballo, árbol, a concha, a vaca Suravi, o camarero, o médico de los dioses, Mohini, Lakshmi, aviso do amor, Chandra, Lua y el elixir de inmortalidad. Bueno, todo eso está en este cuadro maravilloso que fue feito por François y nos tem permitido durante una hora tentar viajar nos misterios dos símbolos que encerra, nos ensinamentos profundos da alma humana y profundos quizás na propia historia da natureza y que en cierto modo sempre evocan o elixir de inmortalidad dentro de cada uno. Dentro de nos está o fogo, dentro de nos está a vaca que alimenta todos os desejos, dentro de nos está o camiño, sí, mas dentro de nós tamén están os titáns, as forzas desatadas da natureza, a necesidade de facer armonía e vencer esas forzas para poder crear esa armonía. Todo está dentro da alma humana e é necesario quizás a conciencia do filósofo para ir facendo ese camiño. Muito obrigado.